Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos como siempre al mejor creador de contenido que nunca nadie lo nombró así, pero bueno, ustedes saben, hay niveles. Primero quiero que dejes tu poderoso like, te suscribas, obviamente dejes tu comentario y revises el comentario fijado porque en el comentario fijado estará todo lo que estaré diciendo en este pedazo de video. Va a decir, Destro es bait, es fake, es clickbait, por si dicen cualquier babosada o tontería, son tontos y les pegan en casa. Lo siento, pero es que si piensas que te voy a poner el gameplay de Warzone Mobile en el canal principal para que venga Activision y me dé otro strike y esté a punto de cerrármelo, ya aprendí demasiado. Así que en el canal secundario estará todo lo que estaré comentando ahorita actualmente del Alpha 1.3. Para el que no lo sepa, o para el que sí lo sabe, pues tengo buenas noticias, señores. Y es que ha salido el Alpha 1.3. Pensé de que el link para descargar iba a ser completamente lento, pero les tengo muy buenas noticias. Ya lo tengo en el iPad y lo tengo en el Android. O sea, ya lo tengo en el Black Shark 5 Pro y lo tengo en el iPad Pro, lo que es Warzone Mobile. El gameplay que van a ver, decidí mejor hacerlo desde el iPad Pro. Vamos a hablar de lo que hemos encontrado en la alfa de momento. Tenemos cosas como la mejor optimización, mejor configuración, obviamente. Hay cositas que van a seguir, obviamente, mejorando. Loadouts. Sí, señores, tenemos los loadouts. Pero solo se pueden poner las armas. Al día de hoy no se pueden poner accesorios, pero al menos ya se pueden poner loadouts. 4 loadouts en total. En estas cosas, como lo que es el loadout, o significantemente como hemos hablado, se puede encontrar dos cosas nuevas muy importantes. Uno, el escudo balístico que se puede poner en la espalda. O lo puedes poner, básicamente lo vamos a ver en el gameplay, lo van a visualizar en el gameplay, no se preocupen. Y tendremos el sensor de movimiento o el sensor del corazón, básicamente, que pues lo conocemos ya de Modern Warfare y también de Call of Duty Mobile, que también se encuentra ahí. Otras cositas que se puede observar es que pues el juego está un poquito mejor optimizado y demás cositas del entorno. A ver, muchos se preguntarán, ¿en agosto va a haber muy buenas noticias para Warzone Mobile? Te voy a decir que sí. Para los jugadores de los LA Rams estuvieron probando Modern Warfare 2 y es que la lobby es igual a la de Modern Warfare en 2 y la de Warzone Mobile son o igual parecidas básicamente y pues van a ser, ya saben, lo típico, mismas armas, mismo sistema de progreso, casi todo va a ser igual. Y recuerden de que Warzone 2 se ha confirmado que va a salir este año, Activision lo ha confirmado. En este mes de agosto posiblemente tengamos la beta o incluso confirmación de unas que otras cositas. Teniendo en cuenta, no pensé que iba a salir la Alpha 1.3, pero salió, señores, y nadie sabía de esta Alpha 1.3. Recuerden que cuando salió la Alpha 1.2 cerraron los servidores y los volvieron a activar unos días después metiendo la 1.2. En dado caso, para la 1.3 fue básicamente dando esta notificación que se la habré puesto posiblemente en la miniatura o posiblemente se las habré puesto también ahorita en pantalla, por si hay dado caso. No se preocupen, no te pueden bajar el video solo por poner una notificación que te mandó Project Aurora. Y pues resulta, señores, de que la Alpha 1.3 sí trae cositas. Que si trae los loadouts, que si trae obviamente las cosas, y yo aquí lo estoy visualizando, por eso se lo digo. Incluso, o sea, se nota a detalle lo que quiere dar a entender el juego. Entonces, también tiene un sistema nuevo de UID. O sea, básicamente todo el sistema, aquí lo estoy viendo, porque aquí tengo el iPad. El nuevo sistema ha cambiado, incluso hay operadores y lo primero que podemos ver en los operadores es al escuadrón Ghost, a Price, a Keegan si no estoy mal, y unos que otros botsitos y uno que se parece como a Master Chief pero no es Master Chief, o sea se parece al Mjolnir pero no es el Mjolnir, no, es que aquí lo estoy visualizando. Según lo que estamos hablando por acá, sigue compilando shader de multijugador, no sé por qué, parece, honestamente es pasable, pero bueno, recuerden que esto va a ser completamente grabado por mí en exclusiva, ya haciendo referencia a algo importante, pues básicamente por mí y también dándoles a entender de que sí, señores, siempre les traigo la mejor información de Warzone Mobile. Creo que soy el único creador que siempre está al tanto ahí. Piquemos la Warzone Mobile, démosle, no solo con Mobile, también Warzone Mobile y Apexito cuando esté bien. Pero bueno, en fin. De momento seguimos con lo mismo, o sea, está los mismos sistemas, el mismo mapa, Verdansk como siempre, pero ya hay mejoras como lo que son los loadouts que van a estar viendo. Los operadores no se puede seleccionar aún, pero ya está la opción, o sea que ya se van a poder ver nuevas cositas. Uf, estoy emocionado, loco. Ay, nunca me había emocionado por algo. Es que no sé, tener Warzone en dispositivos móviles va a ser brutal. Y por cierto, si va a venir en español, esto ya todo el mundo creo que lo sepa, pero va a tener sus propios diálogos en español. Porque va a ser un copy-paste port, solo que para dispositivos móviles, con el mismo subtitulado para todos y todas, obviamente. Que va a estar brutal. O sea, es que vas a estar chetadamente hypeado. O sea, literal. Mira,
andate al comentario fijado. Posiblemente lo suba dentro de poco, 10 minutos o algo por el estilo. Y vas a decir, loco Destro, ¿qué es esto, loco? ¿Qué estoy viendo? Así te vas a quedar. Así te me vas a quedar. La verdad, las cosas como son, estoy muy feliz. Gracias a la gente que está apoyando y a la que no está apoyando, pues, ¿qué espera para apoyar? Por favor, quiero ver 1000 likes, mínimo 1000 likes por esto. Porque siempre les traigo el mejor contenido. Y por cierto, vamos a darle duro. No me creía que iba a salir la alfa 1.3. Nadie sabía que iba a salir la alfa 1.3. Y bueno, vamos a ver qué se cuece, cracks. Veremos qué tal sale todo. En fin, como siempre les comento, yo soy Destro32 y siempre les traigo lo mejor de lo mejor. Cositas que hay que dejar entender. Para la gente que dice que yo me emociono muchísimo, la verdad es que sí, yo me emociono demasiado porque a mí me encanta ser creador de contenido, me encanta traer las noticias, me encanta los videojuegos y creo que mucha gente comparte lo mismo que yo. Con Warzone Mobile vamos a llegar a 100.000. Por Diosito, que con todo el contenido que yo traigo de Warzone Mobile, siendo bueno, no voy a decir el número uno, pero siendo uno de los primeros que siempre trae la mejor información, vamos a llegar a esos 100k. Voy a llorar en pleno directo cuando tenga esa plaquita, loco. Porque con Warzone llegamos. Y yo sé que sí. Muchas gracias por el apoyo, que es lo importante. O sea, no sería nada yo sin ustedes. En serio, se lo agradezco demasiado, de todo corazón. Ahora, primero que nada, el gameplay va a ser con un poquito de trasfondo. Básicamente, explicándole algunas que otras cositas. No se preocupen, que va a ir capturado en 1080p con lo que es la capturadora tranquilamente que tenemos al día de hoy. Así que no creo que haya problemas o algo subjetivo conforme a ello. Y cualquier duda que tengan, pues ya saben, comentarios en este video. En el canal secundario estará subido el video gameplay, obviamente, para que no haya ningún problema con sistema de Activision o algo por el estilo. Y cualquier duda por Discord. Yo siempre les comento que me sigan en mis redes sociales o estén en mi Discord, porque a veces YouTube no notifica. Y muchos me van a decir, ¿cuál es el segundo canal? Se llama Destro, así se llama, Destro, a secas. Ya, sin el 32. El 32 solo lo tiene mi canal principal, eso recuérdenlo. No hay ningún Destro más original que yo. El pechamen, pongamos el pechamen, boludo, pongámoslo, que es lo importante, claro que sí. Y de momento creo que ningún filtrador ha hecho esto. Cosa que se me hace muy bonito ser uno de los primeros que va a lograr hacer esto. Me decir, Destro, ¿qué vas a hacer? Publicarles este video. En fin, tengo que llegar a los 8 minutos porque quiero monetizar, la fin, las cosas como son. O sea, pero espero haberle dado mi emoción partidaria con este pedazo de video. Estoy muy emocionado, cracks. Uf, vamos, Warzone Mobile. Ay, Dios mío, es que les va a encantar y ustedes van a estar felices de la vida. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado el video, les has dejado tu like, te hayas suscrito y si eres nuevo, ¿qué esperas para, obviamente, estar a tope como siempre en el canal? Muchas gracias por el apoyo, gracias a toda la gente de todos esos países que me siguen, gracias en serio. Nos vemos en el próximo video de Call of Duty Mobile / Warzone Mobile Noticias. Los veo en el gameplay, hasta la próxima, adiós.